Hola, buenas tardes, soy Mario Pérez y transmitiendo aquí el primer programa Entre Café y Café y agradeciéndoles las facilidades que nos están brindando Río Café y pues esperemos que sea de su agrado. Pues agradecemos aquí la presencia de la representante Angélica Díaz Bustamante, integrante de la coalición permanente de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, quien nos platicará acerca de la situación sindical que está atravesando el sindicalismo en la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias primero que nada por la invitación, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa en la Ciudad de México? En la Ciudad de México ahora estamos en un momento en donde podemos todos juntos, todos los trabajadores, en el tipo de sindicato que sea, pero quiero referirme en específico a los sindicatos que tienen que ver con los trabajadores del gobierno de la ciudad, ¿no? Llámese tribunal, llámese Procuraduría, Congreso de la Ciudad de México, pero nuestro sindicato, yo pertenezco al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y pues ahí somos 185,000 trabajadores. 185,000 trabajadores que estamos siendo representados por un esquema de sindicalismo que surgió hace 81 años y que, si bien es cierto, tendría que estar de acuerdo a las necesidades de la época, pues no lo vemos, no hay una voluntad. Nos vamos a los estatutos y los estatutos no tienen un lenguaje incluyente. Nos vamos al análisis de la estructura del sindicato y ahí encontramos que tenemos un comité ejecutivo que tiene un presidente varón, que tiene 52 posiciones ejecutivas de exsecretarios en su gran mayoría. Y de esas 52 posiciones solamente son 6 mujeres y en cargos de menor relevancia. Luego nos vamos a analizar, por ejemplo, las 42 secciones sindicales que, si bien es cierto, son electas por elección, pues las elecciones y las planillas se conforman por acuerdos que se hacen de acuerdo a los intereses de la cúpula y pues se van minimizando y cerrando las oportunidades para otros contendientes, hombres o mujeres. Lo que nosotros queremos es que eso se termine, que haya una verdadera democracia dentro de la organización sindical, que el terreno para contender totalmente sea parejo, en igualdad de circunstancias y que no haya cargadas, no haya cargadas, sobre todo evitar ya la compra de los votos, porque también en el Sindicato Único del Gobierno de la Ciudad de México será ese tipo de antidemocracia y sobre todo dejar muy claro, ¿no? Por ejemplo, no para con el comité ejecutivo sindical o con las 42 secciones sindicales, que 40 están en estatutos, 2 todavía no están oficialmente reconocidas, pero sí existen. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenemos un consejo de delegados que se integra por 126 personas aproximadamente, que son integrantes de esas 42 secciones. De esas 26 integrantes, menos de 30 son mujeres. Lo que nosotras alegamos en esta ruta como Foro Permanente de Mujeres Trabajadoras del Gobierno de la Ciudad, que es un brazo del grupo central que agrupa trabajadoras y trabajadoras, nosotros tomamos la defensa y la lucha de las mujeres sindicalistas y decimos, estamos representadas, nuestra problemática no se atiende. ¿Y no se atiende por qué? Pues porque en realidad no hay quien tome en serio estos temas tan sensibles para nosotras las mujeres. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando se pierde una plaza que es sindicalizada y esa plaza se la asignan a un nuevo o nueva trabajadora, ya no le están asignando el dígito sindical, entonces tenemos trabajadores de base con dígito 1, con dígito 5 y sin dígito sindical, y una trabajadora con dígito sindical goza de todas sus prestaciones.
una trabajadora sin dígito sindical no tiene las mismas prestaciones. Un ejemplo, por ejemplo, no tienen horario de lactancia. ¿Por qué? Porque no tienen ese dígito sindical. Cuando la federación, el presupuesto que proyecta y que autoriza en diciembre de cada año, viene etiquetado con todas las prestaciones de un trabajador. Nosotros lo que decimos, ¿de dónde están todos esos beneficios y todos esos derechos que, aparte de ser un derecho humano dentro del ámbito laboral, pues también es una realidad que tiene derecho a tener esas prestaciones económicas o de tiempo, en estos casos que es un derecho humano, la alimentación y la lactancia? Otro ejemplo que nos ha llamado mucho a tomar esta lucha mucho más en serio y a tomar una ruta de exigencia de la legalidad es el acoso laboral y la violencia de género que hay en el ámbito institucional. Y te lo digo con mucha claridad porque ahorita tenemos varios casos. El caso que más nos ocupa en este momento es el de la compañera María del Rosario del Sistema de Aguas, que es una compañera que fue tocada por un personal de confianza, con la complicidad de un trabajador de base del área de protección civil, gente que goza de muchos privilegios. Estas dos personas se han encargado de hacer un eje de una plana más allá del machismo. Podemos hablar de una mala cultura patriarcal en la que fueron estos señores criados y piensan que las trabajadoras son parte del activo fijo del gobierno de la Ciudad de México. Violaron sus derechos humanos, cometieron delitos sexuales, buscaron hostigarla dentro del área de trabajo, porque incluso hicieron alianza con los policías auxiliares que custodian el edificio para que, aparte de como lo marcan las condiciones y ella registra su asistencia, todavía la estén hostigando, vigilándolas a qué horas llegó. Ahorita está siendo vigilada de que si se sale, de que si hoy no fue, que si metió el permiso, que si uso de tarjeta. Entonces este tipo de cosas se tienen que acabar. Metimos documentos. Otro tema también que estamos peleando ahí muy fuerte es el que los secretarios generales, cuando soliciten el permiso a la Subsecretaría de Capital Humano para que asistamos a una asamblea, en verdad se realice la asamblea. Tenemos un caso muy claro, el viernes 15 nos convocaron a los agremiados a la sección 15, Oficina Superior de Intendencia, nos dieron el día, que porque iba a haber asamblea informativa. Capital Humano autoriza el día, somos más de 1,600 agremiados, nos dan el día, lo que representa esto en un promedio de un salario de 200 pesos, son 320,000 pesos, que son recursos del erario público. Se autorizó la inasistencia, se justificó, pero no hubo asamblea, el sindicato no hubo asamblea. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que esto es un vicio que fomenta que no nos informen. Nosotros irresponsablemente también como trabajadores decimos, pues qué cómodo, nos dieron el día, nos vamos, no exigimos, y ahí estamos en esa cadena de corrupción donde no nos rinden cuentas, ¿no? Entonces pensamos que este es un buen momento, la reforma laboral, que es un buen momento también, el punto de que se tienen que reformar los sindicatos, y por eso es que estamos ahí muy claros con la paridad de género, y queremos que la organización sindical sea el mismo número de mujeres que el mismo número de hombres, y todos juntos defender nuestra problemática. Nosotras nos comprometemos a dar la lucha, a dar la batalla. Ya pusimos este tema, hicimos el primer foro el día 7 de marzo, en donde se abordaron estos temas. Hubo ponentes, como en el caso del ex magistrado Carlos González Merino, que para nosotros se ha convertido pues en un gran respaldo por su experiencia dentro de la organización. Nosotros somos un grupo nuevo de trabajadores, en donde pocos son los compañeros que traen trayectoria dentro de la organización sindicales en los niveles altos de corrupción. Y en este momento la experiencia, los conocimientos del licenciado Carlos González Merino, pues a nosotros nos han venido de verdad a fortalecer.
¿Por qué? Porque él conoce la organización, conoce lo que es este tema de la defensa de los derechos laborales, ¿no? Por su experiencia en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y pues a nosotros nos nutre, nos enriquece, y el compromiso también es con él, ¿no? Porque se convierte en una columna, en un pilar, pues para nosotros en este momento nos ayuda mucho en la lucha de las mujeres y en la lucha de los trabajadores. Ah, qué bueno. Pues por lo que veo, se ha trabajado constantemente en la protección a la mujer dentro del sindicato. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, para que se nivele, porque siempre ha sido la mujer más maltratada de lo que hemos constatado. En desigualdad, vivimos en desigualdad. Sí, ¿verdad? Pero se ha trabajado y tienen la experiencia del ex magistrado que les está ayudando, y pues se ve que están trabajando y ya han avanzado mucho. Esto a partir de que usted entró, se empiezan a notar estos cambios, Pues o ya se venían viendo desde antes. Estos temas son nuevos, estos temas nosotros los tomamos porque digo, de algo tiene que servir el estudio y la experiencia, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, yo orgullosamente defiendo que mi esencia y donde yo me he hecho es en el servicio público, con mis 32 años de servicio, y que lo que me he profesionalizado y muchas de las fortalezas me las han dado jefes varones que me han formado, compañeras con las que me he terminado de nutrir en la lucha de las mujeres. Y ¿por qué no llevar este momento? Entonces se hizo ese análisis, lo comentamos, lo platicamos, porque hay otros asesores que también están con nosotros con experiencia dentro de la lucha sindical. ¿Y qué es lo que pasa? Que conformamos todo este escenario basándonos en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, en los nuevos convenios, ¿no? Que fueron aprobados ahora con esta nueva legislatura que se instaló en 2018. Tomamos los objetivos del desarrollo sostenible, el número 8, que tiene que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico. Y ahí basamos esta parte y también retomamos el tema de la paridad, ¿no? Porque son señalamientos internacionales. México pertenece a esos organismos internacionales como nación, asume compromisos, pues entonces a nosotros nos toca ya exigirlo, ¿no? Y transformar el sindicato. ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo ni violentadas. Somos factor económico en la Ciudad de México, en el país, una de las más grandes de América Latina. Somos parte que aporta el Producto Interno Bruto. Somos amas de casa, somos trabajadoras, somos los cimientos del capitalismo. O sea, porque a nuestros compañeros varones, en el caso de las casadas, les pagan por sus servicios, pero cuando estamos de amas de casa, no nos pagan. Nosotros soportamos como cimiento la economía de esta nación, igual que muchas mujeres en el mundo. Las mujeres, ahí se recarga el patriarcado en las mujeres, y nosotros tenemos una doble tarea. Somos trabajadoras y somos amas de casa. Pues son parte de por la eso familia. Por eso exigimos, sí, y vamos por el son cambio. pilares, ¿verdad? Son pilares de toda la estructura de esta nación. Así es. Pues qué bueno. A ver, esperamos que pues esto resulte que beneficie a todas las mujeres que están sindicalizadas, y pues adelante. Qué bueno que están dando ese paso, y se está dando al parecer, ¿verdad? Vamos a pelear. Hay que pelearlo, y hay que buscar que se nivele las balanzas, ¿verdad? Tanto de hombres como de mujeres, para que veo que ya la propuesta es de que se integren más mujeres al gobierno de la Ciudad de México. Andan batallando ustedes. Pues estamos en eso. Ya la jefa de gobierno por lo menos leyó el documento, le dio importancia. Ingresamos un documento en el mes de enero, en el mes de febrero le dimos seguimiento. Yo personalmente acudí a la audiencia pública con ella en una de estas mañanas de febrero, y ese fue el planteamiento que le hacíamos: el respeto a los derechos humanos de las mujeres, lo toma, y de los trabajadores, lo toma en su informe que dio el sábado. Habla de respetar los derechos humanos laborales, la dignidad humana,
y habla de que se acabó el acoso, ¿no? Incluso cita que en especial en el cuerpo de bomberos. Entonces, pues creo que vamos por buen camino, o sea, no nos equivocamos, al menos al elegir esta gama de temas y esta ruta, pues no nos equivocamos. ¿Qué ha hecho Juana Ayala para integrar a la mujer dentro de lo que es el sindicalismo y sobre todo dentro de la administración? Bueno, pues mira, dice no, pero te pongo dice no, pero él dice no hay limitación para las mujeres, está abierto, pero se queda en un discurso. Se queda en un discurso porque finalmente sí hay mujeres, pero son las menos. Hay mujeres que van, hay compañeras que hoy encabezan candidaturas que fueron acordadas por anteriores administraciones, o sea, la mano de la administración siempre tiene que ver en la vida histórica del sindicato, aunque los estatutos lo prohíben. Y actualmente hay compañeras secretarias generales que fueron acordadas en administraciones anteriores. Ese es un punto. Otro tema, dentro de los estatutos hay 3 secretarías, una que es la de acción femenil, una que es la de desarrollo de la mujer y otra que es de equidad de género. Pero hasta ahorita tú no ves que las secretarías en realidad tengan una autonomía o tengan libertad para poder actuar y proponer, ¿no? O sea, las secretarías que existen actualmente en materia de género están acotadas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la misma cultura patriarcal pues las crea para cumplimiento, pone mujeres. Pero yo siempre he dicho, y es histórico, las mujeres no por el hecho de ser mujeres y representar, vamos a representar a todas, o todas nos vamos a sentir representadas por una mujer que ocupe un cargo. Tenemos que demostrarlo en la lucha, tenemos que demostrarlo con resultados y con compromiso, no nada más de cubrir el requisito y de presentarnos a los eventos pues con la mascarita, ¿no? Morada, porque enarbolamos el feminismo si es morada, o en naranja si es el día de la violencia, ¿no? Sí, Perfecto. vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Pues regresamos aquí entre café y café y agradecemos la presencia del ex magistrado Carlos González Merino, que también es vicepresidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Nos platicará en relación a los problemas que está presentando o que se está proponiendo en relación a todo el tema que estamos platicando. Adelante. Bueno, aquí lo que tenemos que analizar es el sindicalismo se analiza de varios puntos de vista: sociológico, económico, político, social. ¿Por qué razón? Porque somos todos los trabajadores, formamos parte de una sociedad que tenemos varios roles en nuestro devenir. Tenemos varios roles. Y en la actividad sindical, específicamente, hemos visto que lo que es el desarrollo del sindicalismo en México en particular viene desde 1910, 1917, donde se hicieron movimientos que culminan posteriormente hasta 1931, 1937, culminan con la normatividad laboral que hoy nos regula. Ha ido avanzando, y dentro de la historia nosotros como un país hemos tenido las normas laborales más avanzadas del mundo, pero tenemos un gran defecto, que esas normas no son aplicables o no se aplican, que
O sea, de nada sirve tener lo más avanzado del mundo en ese sentido si nosotros nunca aplicamos la norma o en su caso nunca se obedece, porque mucha de la normatividad vigente aún no tiene sanciones, son enunciativas, pero no hay una sanción precisa, clara, para aquel que las violente, marcándose en el propio trabajador. Pues simplemente están las causales que se establecen en la ley burocrática, en la ley federal de trabajo, para el trabajador, pero no para la estructura. ¿Sí? La estructura es ya nada más cuestión subjetiva del superior jerárquico que quiera o no sancionar a la parte de su gente, que son los llamados de confianza. Esa es otra de las cosas que en el devenir histórico ha dado en la torre al sindicalismo mexicano. Hablan de que el ISSSTE y el Seguro Social han perdido capacidad económica para poder seguir prestando la seguridad social a los trabajadores de base. Pero eso no ha sido ocasionado, como ellos dicen o afirman, que a través del número X de jubilados que hay, que antes había 20 trabajadores activos por un jubilado. Pues eso no tiene relación alguna, porque el jubilado pagó su seguro durante la trayectoria como trabajador. Son seguros que están con dictámenes actuariales determinados para que esa persona no sea una carga a la institución, y la política dice que los jubilados son carga a las instituciones de seguridad social, una situación totalmente falsa. Hemos visto también, ¿sí?, que la normatividad laboral, las aparentes reformas que han hecho últimamente, del 2012 para acá, han sido en perjuicio de la base trabajadora, en beneficio de los industriales, de los que invierten su dinero para crear fuentes de trabajo. Le han dado una total inseguridad, una falta de seguridad en el trabajo, permanencia. Ha perdido la seguridad social prácticamente, porque los mismos gobiernos, llámese municipal, federal, estatal, han creado aparentemente figuras jurídicas como son de autogenerados, eventuales, ordinarios, extraordinarios, trabajadores de honorarios o prestadores de servicios profesionales. Esas figuras no están dentro de la normatividad laboral, ¿sí? Simplemente son figuras que sí existen en las leyes de carácter civil. Mas, sin embargo, hay mandatos constitucionales en los cuales dice que la relación laboral se rige por las leyes que están para ese efecto, pero nadie las obedece, ¿sí? Y quiero decirte que personal de honorarios y de servicios profesionales los tiene la misma Suprema Corte de Justicia, cosa que son trabajadores en forma ordinaria y que deben de ser de base, que deben de gozar de todos los beneficios. Mas, sin embargo, a ese personal que ha crecido en una forma bastante pues espantosa, ¿por qué? Porque agrede otros derechos ya adquiridos con anterioridad. ¿Cuál fue la razón de que naciera? Esto viene naciendo en 1983, este tipo de aparentes figuras jurídicas laborales. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la de fondo. La de fondo fue que los trabajadores de base hacían sus protestas, ¿sí?, suspendiendo labores. Entonces el gobierno, sí, tenía la necesidad de seguir prestando el servicio, y como los trabajadores estaban protestando porque se les estaba privando de sus prestaciones, ¿sí?, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Crear este tipo de situaciones que aparentemente son jurídicas, que no lo son en materia laboral, y son trabajadores que tienen una jornada laboral, que perciben un salario, que tienen una inscripción, que están subordinados,
y que realizan una función idéntica o igual a la que realizan los trabajadores de base. Por lo tanto, deben de tener las mismas prestaciones que los trabajadores de base. Y eso es un mandato constitucional que dice a trabajo igual, salario igual, ¿sí? Y nunca condiciona a que si eres sindicalizado tengas prerrogativas. La ley no establece eso. Y la ley que lo establezca sería inconstitucional, ¿sí? Porque ahí es donde se agarraron tanto la autoridad o el patrón del Estado como los sindicatos burocráticos, ¿sí? En el sentido de monopolizar y bajo esos términos subyugar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque la autoridad, si hay trabajadores que no tengan dígito sindical, no les da las prestaciones que se establecen en las condiciones generales de trabajo. Siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas jurisprudencias, ha señalado que se deben aplicar las condiciones generales de trabajo a esos trabajadores, ¿sí? Ahora, ¿por qué también es anticonstitucional la actitud que ha adoptado el gobierno de no pagarle a los trabajadores no sindicalizados las prestaciones? Porque hay tratados internacionales. El Tratado 87 de la OIT, el ahorita que están aprobando, que es el 98, para México, según esto, están descubriendo el hilo negro. Estos tratados ya existen. El primero desde 1941 y fue ratificado por México en el 57, pero nunca lo habían aplicado. Hasta hoy que la Corte dice en el 2006, ¿sí?, que la libertad sindical. Pero ¿qué entendemos por libertad sindical? Cuando hizo el pronunciamiento la Corte, pues a todos los sindicatos les agarró miedo, ¿sí? Pero abusando ya de los términos que señala el propio tratado, se hicieron ya eternos. Antes eran de 3 años los dirigentes sindicales. Se renovaban. Y yo he manifestado que yo no estoy en contra de la reelección. Lo que estoy en contra es de que los dirigentes sindicales no hacen ya su trabajo en beneficio de los trabajadores, sino que lo toman como un monopolio, como un patrimonio personal, y se dedican exclusivamente a explotar la figura de la representación sindical y no sirven a los trabajadores. El caso muy concreto, en particular del sindicato del gobierno de la Ciudad de México, que es donde está como presidente Juan Ayala. Juan Ayala se ha completado a ver por sus beneficios personales, ¿sí? A hacer todo lo que ha hecho y la publicidad que se ha hecho, todo el tiempo busca su beneficio personal. Pero Gracia estuvo como candidato para 2 veces, para 3 veces para diputado local, del primero de la delegación de Iztacalco, después para diputado constituyente, que también sí formó parte, pero porque lo quiso apoyar y lo llevó hasta sus últimas consecuencias el licenciado Mancera. De lo contrario, no hubiera salido electo. Por eso, y lo hicieron nada más de dedazo. Fue la forma única como pudo llegar. Las otras formas, que fue de voto abierto, no llegó. Ahora, ¿cuál es el gran defecto que tiene la democracia indirecta? En este caso, la representación que tienen los secretarios generales y los delegados al Consejo, que también, pues ahora sí que prueban la miel y les gusta, y entonces entran a su estado de confort y ya no hacen nada que le pueda afectar o que le pueda molestar al dirigente, ¿sí?, y o a la autoridad. Y entonces la autoridad está complacida con tener dirigencias sindicales
que en lugar de que le hagan reclamos o le hagan ver que está obrando indebidamente en contra de los trabajadores, pues simplemente van a agachar la cabeza, ¿no? A aceptar lo que se les está imponiendo y que va en perjuicio de los trabajadores, pero no hay representación sindical ya. Entonces, como los dejan con aparentes prerrogativas de vender plazas, de hacer todo lo que de quedarse con las cuotas, no rendir informes a sus compañeros. Y una de las graves expresiones que tienen ellos como representantes sindicales es que cuando se dirigen a los afiliados, cuando se dirigen a los trabajadores, dicen mis trabajadores. O sea, pues es lo más espantoso que puedes tú decir, que un representante sindical diga que sus trabajadores, cuando son afiliados, son sus compañeros. Pero llegan al grado de ser tan desquiciados mentalmente en este sentido, sí, que llegan a expresar ese tipo de cosas. La dirigencia sindical, el objetivo es el que le marca la ley, todo el tiempo velar por los mejores intereses de los trabajadores, lo que conlleva que él también como trabajador, bueno, pues también está beneficiado, pero no significa que deba de beneficiarse estrictamente él y los demás. Ahora, ¿qué pasa al interior del sindicato? Son ahorita 41, 42 secciones las que enuncian, las que están en los estatutos es la más 41. Ahí cada sección cuenta con 3 delegados al Consejo, al Congreso. Entonces, lo que ha dado la dirigencia del sindicato general, ha dado por ponerse a mano, bello, trata bonito a la mayoría de los delegados y secretarios generales, y de esa manera se ha ido dando la reelección, dándoles el margen también a los secretarios seccionales de darse la reelección, con una total y absoluta desigualdad con el que quiera competir como oposición. ¿Por qué razón? Porque aun cuando aparentemente debe de estar 6 meses antes de la elección, debe separarse de la función. Sin embargo, ponen al incondicional para que sea el que ocupe el cargo transitoriamente, y entonces pues ese afloja todos los recursos para que él siga haciendo su campaña. Entonces a base de trampas. Así, ahora, otra de las graves trampas que hay ahí, como tienen el manipuleo de la información y el área central, en este caso lo que hoy es capital humano, antes era la Dirección General de Administración y Desarrollo del Personal, ellos tienen el manipuleo del sistema donde están los trabajadores cautivos, donde se les pone, se les quita prestaciones, conceptos, se corrigen datos, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando va a entrar en elecciones una sección? Con anticipación ellos agarran y ven la sección que va a entrar en proceso y ya eligieron a su candidato, la misma autoridad eligió ya a su candidato, y entonces en el área central te mandan a esa sección 200 o 300 trabajadores según el número de afiliados que tengan, y te mandan esa cantidad de trabajadores adscritos a esa, o sea, cambian el dígito de una sección a otra con el tiempo suficiente para que puedan votar. O sea, que manipulen la votación. Así, ya van con ese... para ganar. Así es. Lógico, tienen sus prerrogativas. ¿Y cómo se quitaría eso? Bueno, simple y sencillamente con que hubiera un auténtico registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, más adelante ante el local, que va a ser un tribunal local de conciliación y arbitraje, en donde se exprese con anticipación quiénes son tus afiliados. ¿Sí? Ahora, si hay un cambio en ese sentido, de que te manden 600 o más trabajadores, ¿sí? Entonces debe de explicarse por qué razón, por qué se está cambiando de una sección a otra sección. Debe de haber una razón,
y no nada más hacerse administrativamente. Entonces ese es el meollo, o sea, deben de cubrirse esas situaciones. Ahora, la nueva Constitución de la Ciudad de México establece como un derecho laboral y humano, un derecho humano, que el trabajador elija a sus dirigencias a través del voto. ¿Qué ha sucedido en una realidad que hemos vivido nosotros cuando se manipulan las elecciones? Sí, muchos en las secciones más grandes que hay, ¿sí?, los jefes de sector manipulan a todos sus afiliados o a todos los que están adscritos o subordinados a él, ¿sí?, con determinadas prerrogativas. Si hablamos de limpia, por ejemplo, tienen los camiones, ¿sí?, el que trae un camión trae 4 o 5 trabajadores auxiliándolo y ahí tienen beneficios económicos. Entonces los amenazan que si no votan por determinada persona, esos privilegios se van a acabar. ¿Sí? Todo está manipulado. Ah, sí, de esa manera. No hay libertad del voto. ¿Por qué? Porque el trabajador ya lo tienen coactado, coaccionado de esa forma, de una manera moral, sí, no física, pero sí moral, porque ellos también ven sus intereses económicos como trabajador. Tienen un salario bastante harapiento, por decirlo, pues lo que les cae extra, pues lo cuidan. Es como el ajedrez, son peones. Así es. Los manejan para donde quieran. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El manipuleo también de los padrones. Cuando yo no pude hacer esos cambios, ¿qué hago? ¿Sí? Simple y sencillamente, si hay 50 trabajadores en la delegación Cuauhtémoc que sí simpatizan por mi contraparte, entonces lo que hago es los distribuyo, unos a Xochimilco, otros a Tláhuac, otros a Milpalta, para el día de la votación. Entonces de la Cuauhtémoc a esos lugares no se van a desplazar a emitir su voto. Antes en el sindicato se ponía una urna común para todas las delegaciones o de alcaldías. Se ponía una urna común donde hasta las 8 de la noche podían llegar a emitir su voto, ¿sí? Pero ahora no, ahora lo tienen que hacer en el lugar de adscripción. Lógico, no se pueden desplazar los trabajadores a esa distancia y en consecuencia pues, no emiten su voto. Bueno, pues esa misma situación para todas las secciones, dependiendo a quién quieran apoyar los interesados del Comité Ejecutivo General, ¿sí? Entonces, ese es un acto de corrupción y de que no puede haber una democracia auténtica, ¿sí? Y ha sido eso como lo de, digamos, todos los privilegios que hay con relación a bases, con relación a movimientos escalonarios, con relación a lo del vestuario, con relación a todas las prestaciones que se indican, vales y todo. Como todo eso se tiene que ir acordando con el sindicato, pues el sindicato tiene un margen de manejo de esos fondos bastante considerable. En el caso que nos ocupa de Juan Ayala, en estos últimos 3 trienios, años, ¿qué fue lo que hizo lo que era la Dirección General de Administración y Desarrollo Personal, Oficialía Mayor, hoy Subsecretaría de Capital Humano? ¿Qué es lo que hizo? Simple y sencillamente haberle dado el dinero directamente al presidente del Comité Ejecutivo General para que él adquiriera el vestuario. ¿Sí? Cosa que no se hizo, porque fueron los 3 últimos años que no le dieron el vestuario a los trabajadores. Están hablando de 750 millones por año, échenle cuántos en los 3 años. ¿Sí? Nosotros se los hemos recalcado, pero nadie denuncia nada. Pedimos la información a las áreas centrales para que nos den las documentaciones donde conste tal situación y proceder a hacer las denuncias,
y no las entregan. O sea, ocultan. claro, entonces eso es una coadyuvancia o una coautoría en el acto ilícito. Entonces, si ellos realmente estuvieran interesados en tener un sindicalismo transparente, democrático, un sindicalismo con gente honesta, ¿sí? Pues, harían lo que tienen que hacer. Entonces el sindicato está corrompido. Claro, eso es lo... Bueno, yo hice y tengo un libro que le llamo Las 10 causales de la decadencia del sindicalismo en México. Y entre ellas señalo toda esta situación que se da no estrictamente en los dirigentes sindicales, se da en una coadyuvancia de servidores públicos de estructura con el sindicato. Ha habido publicidad y como se ha comunicado a través de los medios, por ejemplo, de que fulano de tal le regaló una camioneta Ford Lobo 4x4 último modelo a determinada persona. Bueno, tú dime, pues solamente, si son dos varones, pues no pienso yo que sea por amor, ¿verdad? A lo mejor puede ser. Pues quién sabe, ahorita como están saliendo del closet, dicen. Por eso. Pero pues, entonces los sindicatos están corrompidos. Ah, no, sí, totalmente. Sí, se han corrompido, han perdido. ¿Y cómo se puede eliminar? Con la participación. Bueno, muy sencillo se puede eliminar y es lo que el mismo presidente lo ha señalado, quién sabe si se cumpla, ¿verdad? Pero lo ha señalado el presidente. ¿Cómo puedes tú transparentarlo a las instituciones poniendo gente que no sea deshonesta? Pero cuando estás poniendo a los mismos que ya vienen de regímenes anteriores, por favor, no por el hecho que tú les des la bendición van a dejar de ser deshonestos. Ya está claro, está comprobado que son deshonestos. Y lo siguen poniendo, pues es lógico que yo hice una expresión que no puedes limpiar el excremento con excremento. Tienes que poner personas honestas, ¿sí? Ahora, esto no es una actividad de ángeles ni de sacerdotes que están dentro del renglón de la moralidad, mas sin embargo hemos visto que son otra cosa, ¿no? Es una actividad de seres humanos donde hay cosas positivas, hay cosas negativas. Y lo que se debe de analizar es que la persona sea más inclinado por hacer las cosas bien y no por ir por intereses personales. Esa es una actividad humana en la cual se debe de dar el espacio a cada uno. Yo digo, no es para estar peleando de forma constante, permanente, con el lado patronal, no. Se puede coadyuvar en los proyectos de gobierno, se puede coadyuvar en los proyectos del sindicato, ¿sí? Porque en este caso, si la autoridad del patrón coadyuva con el sindicato, ambos se fortalecen, pero cuando están en enfrentamiento, ¿sí?, se debilitan. Cuando llegan al amaciato, pues entonces o de todo, que es lo que ha sucedido últimamente. Entonces, si cada quien persiste en su espacio, ¿sí?, cada quien realiza su actividad con el debido respeto y más coadyuvar para que los proyectos se hagan, eso es lo que debería hacerse, pero con la inteligencia de que no puede volverse amaciado, ¿sí? Es verdad, los tiempos son difíciles, es verdad que no hay posibilidades económicas, pero sí, también es verdad que sí podemos darle al trabajador lo que le corresponde sin necesidad de llegar al extremo de las cosas. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos. Claro.
Bueno, pues concluimos, querido público, con ICR por parte de Angélica Díaz Bustamante, que nos va a platicar sobre ICR, y después el licenciado Carlos González Merino para concluir, y llegamos a una conclusión de cada uno. Por favor. Pues bueno, decirle a los compañeros que el compromiso sigue, que ellos recordarán que en el 2018 iniciamos con la defensa de pelear primero el bono sexenal, que si bien es cierto no logramos el bono sexenal, logramos el bono de transición que se nos dio en la administración ya 2019 y que fue un acuerdo de la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Se nos entregó ya del presupuesto 2019 porque el gobierno que se fue pues dejó las arcas vacías, es una realidad, y que nos dejó muy lesionados como trabajadores. Uno de los temas que nosotros asumimos y que hoy como foro permanente de trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México vamos a seguir defendiendo el tema del ISR del 2016-2017, que todos saben que fue un tema que quedó documentado con Denise Merker, y que pues es un fraude que se cometió porque el ISR que nos tenían que ver devuelto del 2016 eran 1.200 millones, 1.750 del 2017, que se pagó a dos empresas fantasmas, ¿no?, por un servicio de 8 días. Nosotros lo vamos a seguir defendiendo, que defendemos la paridad en la organización sindical, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos laborales, a la dignidad humana de mis compañeras y de mis compañeros, y que nosotros vamos a estar ahí muy, muy claros, abordando a la doctora de manera muy respetuosa, pegados a derecho, informándola, ya que ella ha dado esta apertura todas las mañanas de recibir a la ciudadanía y en este caso también a los trabajadores. ¿Por qué decimos esta ruta directa con la doctora? Porque queremos evitar que los temas de los trabajadores, sobre todo los que son de importancia y que tienen que ver con hechos de corrupción o de violación a los derechos laborales, pues los tiene que conocer la doctora, y la doctora ya determinará quién es la autoridad responsable que tiene que atender y que tiene que resolver. Y con esto lo que queremos quitar y evitar son los acuerdos entre autoridad y sindicato y representantes sindicales, no todos, porque quiero decir que también debe de haber representantes sindicales muy rescatables, pero que la gran mayoría acuerdan con la autoridad y siempre es en perjuicio de los trabajadores. Y lo que nosotros queremos es acabar con esa cultura o con esa vieja enseñanza que dejó Miguel Ángel Vázquez Reyes en alianza con el doctor Mancera y ese grupo que fue la administración más corrupta que ha tenido la Ciudad de México, que saqueó la ciudad, que todo lo vieron como un gran negocio. Nosotros queremos precisamente como trabajadores hoy fomentar la cultura de la denuncia, y que como trabajadores también tenemos que asumir el compromiso de conducirnos pues como lo marca la normatividad, cumplir con nuestro trabajo sin abandonar la lucha de las y los trabajadores. Nosotros no queremos ya la reelección, nos pronunciamos por el voto universal, libre, secreto, y sobre todo estamos en contra de la no reelección, la transparencia, que nos rindan cuentas y que se acabe esos vicios que eran entre autoridad y líderes sindicales. Por eso vamos a trabajar todas las mañanas, día a día, con la base para crear conciencia, porque ese es el reto más grande, hacer conciencia en la base y que con hechos y resultados nos crean. Bueno, yo creo que la situación para ver un cambio realmente de fondo del sindicalismo en México debe empezar desde las dirigencias y de la cultura al trabajador. Debe de señalarle al trabajador cuáles son sus derechos y obligaciones como trabajador y como afiliado a un sindicato, para que ellos puedan exigir esa democracia, ¿sí? Porque si no se da desde las bases del sindicato, ¿sí?, va a ser muy difícil que se transforme en materia de democracia sindical. Esto conlleva a que no se hagan grupos que se concretan a mafiosos,
del sindicalismo. Entonces deben de ser elegidos por la base trabajadora. Eso por un lado. Por el otro lado, debe de evitarse por todos los medios de que la representación sindical a su vez tenga como preventa los escaños políticos. Por eso lo prohíbe la Constitución. En el artículo 62 de la Federal lo prohíbe de que un representante social depende económicamente de otro. Y en este caso se da el caso de que trabajadores y a su vez son representantes sindicales y a su vez son diputados, senadores, etcétera. ¿Sí? Entonces eso ha dado en que se hacen las coadyuvancias con la parte patronal y eso va en perjuicio y deterioro de los favores o en este caso de los derechos de los trabajadores. Entonces eso ha venido coartando la libertad sindical, eso ha venido coartando la acción sindical, ¿sí?, para lo que se creó el sindicato. Ese tipo de vicios. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, simple y sencillamente, ahorita por ejemplo, nuestro sindicato, como vieron que en las elecciones pasadas se convirtió en un dique para lavar dinero para las elecciones, bueno, pues hay muchas personas interesadas en apoderarse del sindicato de una u otra forma, ¿sí? Y que son visibles dentro del mismo juego político que hay y que de alguna manera están mandando a sus representantes, que son trabajadores, que pretenden participar. Pero además, no sé si sea una característica necesaria para ser secretario o presidente del Comité Ejecutivo General, que entre más ignorante, entre más estúpido se sea, es a la persona que se elige. ¿Por qué? Porque son las personas manipulables, porque son las personas que se compran con cualquier cristal, con cualquier vidrio. Y a una persona que tenga capacidad, que tenga trayectoria, no se los permite. ¿Por qué? Porque esa persona no es manipulable. ¿Sí? Bueno, entonces llegamos a las conclusiones. Pues la conclusión es que nosotros, como Foro Permanente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en esta lucha como mujeres sindicalistas, pues vamos a defender la transformación, innovar en las nuevas formas del sindicato, que hacemos nuestros los tratados de la OIT, que hacemos nuestro el ODS número 8 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, trabajo decente y crecimiento económico, que rechazamos y renunciamos a la precariedad salarial, que vamos a construir mejores condiciones para que el día de mañana que seamos jubilados podamos tener una vejez digna, un salario como jubilados digno, porque la verdad no queremos estar en las condiciones que hoy están los compañeros pensionados y jubilados, que también asumimos su lucha como nuestra porque son un ejemplo para nosotros, que ellos están dando todavía mucho más batalla ya como pensionados y jubilados que nosotros en activo, y que nosotros no vamos a claudicar y vamos a defender la transformación de la organización sindical. Hoy ya en el Congreso de la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, ya está el tema de la paridad de género en las organizaciones sindicales. La doctora rindió su informe el sábado y argumentó esta defensa y respeto a los derechos humanos de los trabajadores, a la dignidad humana, que se comprometió también a que ya no haya acoso laboral. Entonces quiere decir que nosotros como grupo pusimos estos temas en la mesa, somos el único grupo de todos los que hoy en día están pues tan preocupados por el cambio sindical, pero que obedece más a los intereses. Nosotros les decimos, los intereses de los trabajadores son primero, nadie por encima de los derechos de las y los trabajadores, y pues el compromiso es hasta donde tope, compañeros, y si nuestra participación incomoda, pues que incomode con razón y apegados a derecho. Muchas gracias. Adelante. Sí, no, bueno, como conclusión yo podría señalar que para que haya democracia sindical deben de capacitarse los cuadros, deben de ser personas que tengan los conocimientos mínimos
en materia laboral, materia sindical, ¿sí? Y las materias de seguridad social, materias de responsabilidades de los servidores públicos. En concreto también es conocer las condiciones generales de trabajo, porque si tú ves en la actualidad los representantes sindicales no saben ni de dónde provienen esta normatividad, ¿sí? No saben las normas básicas con las cuales deben de contar como herramientas para la defensa de los derechos de los trabajadores. Eso sería mi conclusión. Pues agradecemos su presencia y pues muchas gracias pues charlando en este programa y esperemos que les haya gustado y gracias al patrocinio de Río Café. Es todo y hasta la próxima.